Estudios sociales para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 4, semana 3. En esta ocasión vamos con el tema, la independencia de Hispanoamérica. O también podemos decir América Latina. Exploración, actividad 1. En forma individual, observa las imágenes y lee el texto. Documento 1. Aquí nos están pidiendo que miremos este texto. Veamos. Documento 1. Imágenes representativas de la independencia hispanoamericana. El primer cuadro del siglo XIX estuvo marcado por la independencia en gran parte del continente americano. Estos procesos estuvieron influenciados por los acontecimientos ocurridos a final del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las ideas que circularon de ambos lados del Océano Atlántico. La independencia en Hispanoamérica no fueron homogéneas, se dieron en situaciones particulares en México, Centroamérica y en las distintas regiones de América. O sea, que homogéneo quiere decir que no fueron iguales. ¿Cómo acuerda que significa igual, homo igual? Observemos. Aquí tenemos al cura Hidalgo y Costilla. ¿Va? Pues no tenemos al Chavo ni a la Chilindrina para que estén haciendo chistes. ¿Va? Ña, Ña, Ña. Ni al profesor Rafael. Aquí Miguel Hidalgo y Costilla, líder independentista mexicano. Al parecer era un sacerdote católico. ¿Va? Aquí tenemos, este señor se llama Toussaint Owen, líder de la región haitiana. ¿Va? Su apellido es algo raro porque, digamos aquí, dominaban los franceses. ¿Va? Y aquí tenemos la independencia de Venezuela. No se reconoce mucho la foto, está muy borrosa. ¿Va? Resolvemos. ¿Va? Como a nuestro cuaderno diario le ponemos página 146, unidad 4, semana 3. Dice, o sea, explica por qué el estudio de la independencia es importante para la actualidad. Para que sea el conocimiento de que somos libres y no estamos subyugados a nadie sin nuestro consentimiento. Pues, sí, porque hay gente que le gusta estar subyugada. Ahí no podemos hacer nada. Para que se sepa qué cultura dominó la región en el pasado, las cuales nos dejó su identidad como el lenguaje, creencias, etc. Bueno, en El Salvador tuvimos influencia española, aquí nos domina un tipo de lenguaje castellano, va, no tanto al que hablan en España, y tenemos la herencia, tenemos a la Iglesia Católica, que va, sus creencias, va, nos dejaron como herencia a los españoles. Según las imágenes del documento 1, ¿qué tipo de personajes ves? Se visualiza personajes de gran renombre como no son los líderes independencistas hispanos como Miguel Hidalgo y Costilla, líder de la independencia mexicana, Toussaint Venture, que cuesta pronunciar, líder de la revolución haitiana y los líderes de la independencia de Venezuela. Ahí no se reconocía quién va. Me imagino que ahí tal vez estaba Simón Bolívar o algo. ¿Qué influencia externa a América hispana se dieron para que se produjeran las independencias? Las más influyentes fueron, en gran parte, la Revolución Francesa, ya la estudiamos, la que mostró que si se deseaba transformar una nación, se debe cambiar el tipo de gobierno, o sea, que tenía que liberarse de la monarquía. Además de este suceso está la independencia de Estados Unidos, que demostró que se puede ser libre de los reinos poderosos, ¿va? De la nación británica. ¿Va? ¿Por qué consideras que la historia de la independencia es dinámica? Porque están marcadas por movimientos de lucha. Nos cuentan los momentos más relevantes de donde no se descansó hasta lograrlo. ¿Va? Aquí tenemos a Matías Delgado. ¿Va? Movimientos de lucha. Continuamos. Profundización. Hispanoamérica atravesó por procesos independencistas que no fueron homogéneos, que no son iguales. ¿Va? Cada uno tuvo su situación. ¿Va? ¿Y por qué la estaba proclamando? Por el caso de México estaban proclamando que solo ahí tenía que reinar la Iglesia Católica. Las independencias tuvieron elementos particulares de acuerdo con sus propias realidades y las relaciones de poder y económicas existentes. Países o regiones hispanoamericanas. Elementos o cosas. Tenemos Haití, Cuba y Puerto Rico. Haití fue una colonia francesa y la revolución estuvo liderada por esclavos. Una de sus principales características fue el radicalismo. O sea que en Cuba los esclavos ya estaban aburridos. ¿Va? Puerto Rico.
Cuba y Puerto Rico fueron los últimos territorios que se independizaron de España a final del siglo XIX y bajo la influencia de los Estados Unidos, ya que Estados Unidos metió su cucharita ahí abajo. México fue un proceso prolongado de que duró alrededor de 10 años. Hubo un periodo de guerra, de caudillos militares y discusiones sobre modelos de gobierno. ¿Qué modelo vamos a tener? ¿Será? mm, Bueno, no insinuemos ahí más, imagino que un gobierno capitalista, un gobierno comunista, uno socialista, ¿cuál será? Al final todos quedaron con el capitalista. Centroamérica no hubo guerras por independencia, se caracterizó por la anexión a México y la disputa entre las ciudades del istmo. Sudamericana se caracterizó por la recreación de juntas de gobierno para dar respuesta a la inestabilidad en España. Recuerda que en España ya se había metido Napoleón Bonaparte e intentó meter su constitución, ¿va? No tenía apoyo, pero Napoleón vino a desestabilizar a los reyes, ¿va? Aparte que Napoleón vino a poner, parece a su primo, parece que vino a poner, o hermano, vino a poner como rey, ¿va? También hubo un despliegue de amplio de tropas españolas y como consecuencia guerras y prolongadas. Naturalmente se tiene que considerar la base filosófica del momento, las influencias externas al mismo continente y las dinámicas propias de las religiones que llegaron a ser naciones posteriormente y los tiempos en que tuvieron lugar documentos. Tenemos la reforma borbónica, repitiendo, no estamos hablando de bombones, nada de bombones, estamos hablando de reforma borbónica, borbónicas, se nos estaba la lengua. Ya tendría que 10 horas de comer, que ya pues no tienen ganas de comer un bombón, uno de chocolate. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la España borbónica hizo balance de sí misma y buscó la manera de modernizar su economía, sociedad e instituciones. La ideología reformista era la inspiración ecléctica y se planteaba objetivos pragmáticos. La lógica de esta reforma era la centración del poder. O sea, lo que buscaban ellos modernizar su sistema de economía y sociedad, pero que siempre el rey fuera el único que dominaba, el único poder. La diferencia es que recuerden que en nuestra actualidad nos dominan cuántos poderes, nos dominan tres, el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿No? En este caso es solo el rey, como queriendo decir, solo el presidente quería dominarla, cosa que no se puede, tiene que haber tres reguladores. El deseo principal consistía más en reformar las estructuras existentes que en establecer otras nuevas. Y, y en principal objetivo económico residía más en mejorar la agricultura que en promover la industria. España, sin embargo, permitió la oportunidad de efectuar un cambio fundamental en el siglo XVIII y terminó por abandonar el camino de la modernización. Se continuó con la producción agrícola y no se acumuló para capital para invertir en otros sectores. Aquí tenemos el rey Carlos III de España, que impulsó la reforma de borbónicas. Ya no está quedando la palabra borbónicas, algo seco. Sabía que, que has comido un poquito. Quizá. Va, sigamos. Va. Tenemos que criticar al pobre rey. Va. A ver qué condiciones tenía de salud, pero no comía mucho. Proceso de independencia de América Latina. A pesar de las particularidades de los procesos de independencia de la región, todos los movimientos compartían el ideal de vincularse del antiguo régimen durante el siglo XIX. Tenemos a México, 1810-1821, su independencia, su idea de independencia. Tenemos Centroamérica, 1821, en Belice, 1981, un pedacito, este pedacito es Belice. Ahí estamos señalando con el dedito. Ahora que no me critiquen por ocupar la manita. Aquí tenemos Colombia, la Gran Colombia, tenemos aquí. En Colombia 1810, 1824, tenemos Ecuador, 1822, tenemos Perú, estaba la doña Laura Bozzo, 1821, 1825, tenemos, vamos a ver, aquí tenemos Panamá, 1903, y casi para la construcción del canal, ¿va? Tenemos Venezuela, 1810, 1823, tenemos Brasil, aunque Brasil estaba dominado por los portugueses, recordemos, ¿va? No eran los españoles, 1822, 1824, pero aún así lo toman como país latino. Paraguay, 1811.
Tenemos Bolivia, 1810, 1825. Tenemos Chile, wow. Según yo, Argentina terminaba con el Cabo de Hornos, pero no, es Chile, 1815, 1818. Tenemos Uruguay, este pedacito, 1810, 1828. No es por nada, pero no me llama la atención ir ahí. Un país que creo que me llama la atención, sí, sería Brasil, ¿verdad? Nos salga una gran bestia y nos coma ahí, ¿verdad? Tenemos Argentina, 1810, 1816. Actividad en casa, en par. Desarrolla una habilidad de conciencia histórica y temporal para ello resuelva. Vamos a la primera pregunta. ¿En qué consistieron las reformas borbónicas? ¿Qué pretendían? Consistieron en una manera en una manera de modernizar su economía, sociedad instituciones, escuela y todo. Lo que pretendían era la centralización del poder, va. Solo al rey, va. Larga vida al rey, va. Las reformas buscaban mejorar las... Va, otra respuesta que podemos dar, me lo he puesto con azul. Pueden poner la respuesta aquí. Las reformas buscaban mejorar la estructura económica, administrativa, educativa, judicial, militar de su Estado para aumentar el poder de la monarquía. Cualquiera de las dos respuestas pueden dar. Va. Puede que la monarquía era el poder del rey, o la reina Isabel. Va. Porque hubo una avalancha de independencia en América Hispana porque deseaban desvincularse del antiguo régimen durante el siglo XIX. En otras palabras, ya no querían estar vinculados a la corona española por su manera de gobernar. Ya no querían, ya no querían un rey, querían un presidente. Nachit, nachit. Bueno, continuamos. Proceso de ideas que influenciaron en la independencia de Hispanoamérica. Las influencias externas que impulsaron la independencia de Hispanoamérica se pueden agrupar en tres grandes categorías. Las ideas de la Ilustración europea, el proceso revolucionario de Estados Unidos y Francia, y la crisis del sistema colonial. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y nombró como rey de la península a su hermano. O sea, no era el primo, era el hermano, wow, habiendo un capítulo decisivo en la historia con esa consecuencia compleja. Estos son los que dicen, ay, mi hermanito, pues sí, porque lo pusieron bien, va. Las ideas de la Ilustración europea llegaron a la Hispanoamérica a través de las universidades, las universidades, los círculos de lectura y discusión de las élites criollas y los escritos de las grandes pensadores de la Ilustración francesa e inglesa, como Roosevelt y Montaigne, Newton, Ovid, entre otros. Aquí tenemos más. Napoleón Bonaparte invade España, hace prisionero al rey y nombra a su hermano como gobernador de España, 1808. Se inauguran las Cortes de Cádiz, asistente diputado de los territorios de las Indias, 1810. Se promulgaba la Constitución de Cádiz en España, la Constitución con inspiración católica, 1812. Tenemos Napoleón es derrotado, regresa Fernando VII a España. Se abole la Constitución gaditana y se refuerza el absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? La característica más destacada es la concentración de todo el poder político en manos de los monarcas, de los reyes. Recordemos que en Gran Bretaña derrotó a Bonaparte, 1814. Se establece, mira, 1820, 1823. Se establece la nueva Constitución de Cádiz, se instauran las Cortes y se llama a la Diputación. Se produce la revolución en la península entre el rey y los legisladores. Ya no querían al rey. Independencia de las 13 colonias norteamericanas. También otra cosa, que ya Estados Unidos ya estaba como gran potencia. No, todavía no estamos a 100 años antes. Que Estados Unidos se convierta en gran potencia. Continuamos, continuamos. El conflicto de poder en gobierno colonial. Las relaciones de poder entre los territorios de la monarquía eran complejas, desde lo local hasta la relación con la metrópoli. Documento 3. Los conflictos fueron acrecentados y fueron causas fundamentales para la independencia. Aquí les he marcado cosas que vamos a ir explicando en un futuro. Poder de las élites locales y la reforma. El poder de las élites locales aumentó en el siglo XVII. Muchos de los monopolios, cuerpos que componían la compleja estructura de la monarquía hispanoamericana quedaron en manos de los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Eran llamados criollos los hijos de españoles nacidos en América. Todo niño.
de España, nacido aquí, era llamado criollo. Los que nacían allá eran los peninsulares. En la práctica existían tres niveles de poder, vamos. Pongamos Coco. En la metrópoli, quienes gobernaban estaba el rey y su consejo de Indias. En las capitales coloniales, los virreyes y gobernadores, con su aparato burocrático respectivo. Y a nivel local, el tercer poder, un régimen municipal relativamente participativo. Imagino que ahí participaban un poco, opinaba la gente pobre. En esta situación se alternaba por la reforma borbónica de finales del siglo XVIII, dirigida a incrementar los ingresos fiscales y recuperar para la corona tanto el control del comercio ultramarino como el del gobierno colonial. Vamos con la independencia de Haití. El caso de Haití tuvo una influencia importante para las posteriores independencias hispanoamericanas. Esta colonia francesa era una gran productora de azúcar y asimismo tenía dificultades económicas y sociales como la esclavitud a mediados del siglo XVIII. Se acrecentó el enfrentamiento entre los esclavistas blancos y mulatos libres que habían alcanzado cierta posición económica. La independencia de Haití. La Revolución Francesa de 1789 actuó de disolvente instantáneo, produjo diferentes dispuestas a las oportunidades de libertad e igualdad que se representaba y liberó las tensiones sociales y raciales tanto tiempo oprimidas. Los esclavos se rebelaron en agosto de 1791, atacaron las plantaciones y sus propiedades y comenzaron una larga y feroz lucha por la abolición de la esclavitud y por la independencia respecto a Francia. Al final, Francia tuvo que admitir su fracaso y el 1 de enero de 1804 los generales negros y mulatos proclamaron el nuevo Estado de Haití, la primera república negra de Ahmed. Wow, o sea, ya por lo menos ya iban para adelante, iban los africanos, ¿va? Ya estaban gobernando. ¿Va? Continuamos. La Constitución de Cali y la Junta de Gobierno. En 1812, la ausencia del rey Fernando VII de la península ibérica se redacta la Constitución de Cádiz, documento 5. Un importante documento jurídico, sin embargo, tiene corta vigencia. En 1814, cuando el monarca regresa a España, derroga la Constitución. Le dio en la nuca. No me gusta, repítalo. En 1820, tras el lanzamiento militar liderado por el teniente coronel Rafael de Riesgo, el rey se ve obligado a aceptar y jurar la Constitución. En ese contexto se instalaron una junta de gobiernos en los territorios hispanoaméricos. Documento 6. Vamos a ver el proceso de Cáliz. Ah, el proceso de Cali generó 4 cursos de acción política en América. Tenemos aceptación del gobierno en la autoridad establecida y cualquier autoridad que resultase del proceso de Cali. Otra cosa, formar juntas de gobierno que dieron paso a las declaraciones de independencia. También tenemos oponerse al absolutismo español y apoyar la revolución liberal y la constitución de una monarquía constitucional. ¿Qué es la monarquía constitucional? Es una forma de Estado en la que existe separación de poderes, donde el monarca ostenta el poder ejecutivo, nombrando al gobierno, mientras que el poder legislativo lo ejerce una asamblea o un parlamento, habitualmente electos por los ciudadanos. Aquí prácticamente aquí ya había un poquito de democracia. Y el último evento que se sucede ahí, reconocen a Napoleón en la Constitución Bayona, que no se dio en ningún lugar de Hispanoamérica. Vamos a ver qué es eso del estatus de Bayona. De 1808 fue el primer texto constitucional español, a pesar de que este lugar suele asignarse a la Constitución de Cádiz. O sea, como que habían dos constituciones de 1812. El estatus fue una corta otorgada a través de la cual Napoleón trató de institucionalizar se nos traba la lengua, institucionalizar un régimen autoritario, pero en un conocimiento básico de libertades. Bueno, o sea que en otras palabras, Napoleón no andaba tan mal. ¿Va? Documento 6. Las juntas en el sur de Hispanoamérica. La proliferación de las juntas como inmediatas respuestas a las abdicaciones reales constituyeron en sí mismas un hecho revolucionario que no conocía de precedentes legales a partir de esta
de estar fundados en nuevos levantamientos insurreccionales y porque significaron una franca ruptura con la concepción y práctica de absolutista del poder. La dinámica propia de la crisis deposita de forma abrupta a la soberanía en una sociedad que a partir de la formación de juntas y fundamentos por su funcionamiento comienza a actuar con la lógica política de la representación. Continuamos. Va. Independencia de México, México, 80. No, no, estamos en la independencia de México. ¿Sí? Y vamos viendo la imagen de la Virgen de Guadalupe. En la España en la mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el grito de dolor. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no, y citando a los indios, a los mestizos que se concentraban en el mercado del domingo para que se reunieran a él y se levantaran en defensa de la religión. Mm, Ya imagino que sentían a los bautistas encima. Se tradujeran del yugo de la dominación española y se pusieran, en fin, a los tributos y otros signos degradantes de subordinación. ¿Va? Bueno, no exactamente solo los bautistas, imagino que todos los movimientos que estaban en Estados Unidos, entre ellos, uno de los que sí estaban, que llegaron a Estados Unidos fueron los anabautistas, de ahí dicen que salieron los bautistas. La revolución se apropió de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el símbolo máximo de la piedad mexicana, proclamada guardiana y protectora de rebelión, ¿va? A quien proclamaron a la Virgen de Guadalupe. Yo no sé por qué tienen que poner una calavera bien fea, malca. Es más linda la Virgen de Guadalupe. Yo no sé por qué en México ocupan una calavera. No sé, va. Está más linda la Virgen de Guadalupe. Proclamada guardiana y protectora de la rebelión. Pedía la independencia, la abolición de la esclavitud y la devolución de la tierra de las comunidades indígenas. Vamos todos. Ah, Tras el fusilamiento de Hidalgo, fue José María Napoleón quien lo retomó el liderazgo del proceso de independencia en México. Una de las características de su movimiento fue dotar a la insurgencia de institucionalidad política. El 22 de octubre de 1814, en la ciudad de Apactizanga, se proclamó la primera constitución de la nación mexicana. Sin embargo, el movimiento no contó con el apoyo de los criollos y los peninsulares, por lo que siempre no mantuvo relegado. Tras una serie de derrotas, Morelos cae preso el 5 de noviembre de 1815 y es fusilado posteriormente. Ay, no, pobrecito. Peninsulares, los que habían nacido en España, a los que se llamaba, a los nacidos en España, a ella se les llamaba peninsulares. Continuando. El movimiento de 1820, Agustín de Tumberni asume el mandato de ejercicio para combatir a Vicente Guerrero y Pedro Asensio en el sur, líderes insurgentes y continuadores de la lucha de Morelos. Y finalmente, con el amplio consenso entre los criollos, Iturbide, junto al líder insurgente Vicente Guerrero, da a conocer el 24 de febrero de 1821, casi igual que Centroamérica, en la ciudad de Iguala, un plan para establecer tres garantías: la religión, la unión y la independencia de América del Norte. ¡Wow! Actividad 3. Desarrolla la habilidad de interpretación histórica. Para ello resuelve. Tomamos nuestro cuaderno diario. Le vamos a poner página, ¿cuánto? 152, unidad 4, semana 3. Vamos a elaborar este cuadro. Elabora un cuadro de esquema que explique las relaciones de poder de la élite local. El poder de las élites locales consistían en tres niveles de poder. En la metrópoli, el rey y su consejo de Indias. En las capitales coloniales, los virreyes gobernadores con su aparato burocrático respectivo. Nivel local, un régimen municipal relativamente participante. Damos aquí para que lo copien a gusto. Continuamos. ¿Cuáles fueron las dinámicas que surgieron en Haití para su independencia? Lo que introdujo una gran manera fue la Revolución Francesa, ya que Haití en esa época era una de sus colonias. Aprovechando la situación y las dificultades económicas del Estado, hubo enfrentamientos armados y lo que culminaron en la independencia de Haití de Francia. Explica las consecuencias de la Constitución de Cali en los territorios hispanos. Número 1.
tenían que aceptar el gobierno de las autoridades establecidas y cualquier autoridad que resultara del proceso de Cádiz. Tenían que formar juntas de gobierno que dieron paso a las declaraciones de independencia. Número 3, tenían que oponerse al absolutismo, o sea, al rey bajo, solo un rey gobernar español y apoyar la revolución liberal y las construcciones de la monarquía constitucional. Número 4, reconocer a Napoleón y las constituciones de Bayona, que no se dio en ningún lugar de Hispanoamérica. Escribe dos ideas sobre el papel simbólico que se envió a la figura de la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Dice, en el proceso de independencia mexicana. Las dos ideas resaltantes podemos decir, en mi opinión, pueden haber más, que la Virgen de Guadalupe era la deidad que los respaldaba, que respaldaba la lucha revolucionaria. Está buscando información, es su estandarte, es la bandera. Bajo ese signo vamos a vencer, va. Otra dos de que el territorio independizado iba a ser exclusivo para la religión que la proclamaba como patrona. Ahora, como dicen los mexicanos, y en todas las novelas sale tanto María Mercedes, a dónde se va a casar María Mercedes, en la Basílica de Guadalupe. Quiero ver los indios que salen en María Isabel le hacen homenaje a la Virgen de Guadalupe. Aún parece que la señora Lucía Méndez sacó una novela que se llamaba Guadalupe, ¿quién pudiera? Dice. Así que esas ideas podemos decir. Continuamos. Vamos con la independencia de Sudamérica. Si bien hubo elementos particulares en los procesos de independencia de América del Sur, también hubo las características comunes entre ellas. Las guerras de independencia proclamadas, el liderazgo de caudillos como Simón Bolívar, José de Martín, Bernardo o quien entre otros, y la apuesta de la conformación de los estados nacionales. La independencia de Centroamérica. Aunque en Centroamérica no existieron levantamientos en masa, no hubo la gran violencia como en otros lugares como México, la efervescencia del periodo de Cortés ayudó a que se produjeran cuatro rebeliones o conspiraciones. San Salvador 1811, acuerda que el grito de independencia de 1811 del 5 de noviembre. En 1814, Granada 1811, en Guatemala, 1830. La motivación de estos movimientos no fue la independencia, sino la oposición a los gobiernos. O sea, que ya estaban aburridos como por... Entre ellas, digamos, podemos decir la forma en que administraban los impuestos, ¿va? Que lo malgastaban en otras cosas, ¿va? También la discriminación de los peninsulares a los criollos, ¿va? Supuestamente tenían que tener un valor por ser españoles, pero los de España, los nacidos en España, tenían de menos a los nacidos aquí en América. Sin embargo, es hasta el año 1821 cuando la firma del Acta de Independencia del Reino de Guatemala, documento así, rumbo a la firma del Acta de Independencia de Centroamérica en 1821. El 13 de septiembre, las noticias de la decisión de Chiapas llegaron a la ciudad de Guatemala. 14 de septiembre, el grupo de Ingenio de la Libertad y los Acinema se dieron a la tarea de movilizar la opinión y de convencer al nuevo jefe político, Gabino Gaizán, de convocar a una reunión a los principales autores para tomar una decisión sobre la independencia. Se le ofreció a Gaiza permanecer en su puesto si aceptaba la proposición. 15 de septiembre, se convocó a una reunión especial de las principales autoridades y corporaciones para discutir la independencia de sesión abierta. La mayoría de votos a favor de la independencia. Pues sí, hay mejor, aquí está la figura. Continuamos. Ujú. Siguiente tema. Estamos con la independencia de Cuba y Puerto Rico. Vamos a la playa a comer papaya, Puerto Rico. Estas dos islas caribeñas muestran las dos características particulares a nivel hispanoamericano. Ambas fueron colonias de España hasta finales del siglo XIX y la intervención de Estados Unidos es un factor clave en los procesos políticos de ambos países. Vamos a ver Cuba, 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 Cuba. Para el caso de Cuba hay tres momentos. La guerra de los 10 años, chica, de 1868 a 1878, pero porque allí había otro interés, por eso que hubo guerra. La revolución de 1895, imagínate, tuvo una revolución, el fin de la guerra entre Estados Unidos y España en 1898. Allí había un interés por parte de los Estados Unidos. Los actores sociales fueron terratenientes, empresarios agrícolas y militares como líderes del proceso. De igual forma, extranjeros como el general Máximo Gómez
Y por otro lado, campesinos, trabajadores de plantaciones, tanto blancos como negros, ya van con sus discriminadores. Morenitos le pueden decir, ¿verdad? Chulos y preciosos. Va. Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, los episodios son cuatro momentos. El nombramiento de Miguel de la Torre como capitán general de la isla de 1823, el grito de Lares, movimiento fallido de 1868, la redacción de nuevas leyes para la administración de la isla en 1871, la intervención militar de Estados Unidos que separa a Puerto Rico de España, pero establece su control en 1898. Ahí había un entre ya vieron. Ahí estaba Estados Unidos metiendo sus manitas negras. La independencia en América Hispanoamérica significa un hito de dinámica, de divertir histórico de la región. Al estudiar los procesos de los actores sociales y las ideas permiten establecer el rumbo y el porqué de las acciones que se ejecutaron. Según los planteamientos se discutieron durante los procesos de independentista, se buscó el modelo político más adecuado para cada caso. También resolver el problema de las participaciones de los diferentes grupos étnicos y sociales en la construcción de los nuevos países. Después de consolidadas las independencias, la región de Hispanoamérica se enfrentaron al reto de la construcción de los estados. Actividad 4 dice, desarrolla la habilidad de conciencia histórica temporal, para ello resuelva. Esto lo vamos a hacer en equipo. Expliquen con sus palabras en qué contexto se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. La motivación de estos movimientos no fue la independencia, sino la oposición a los gobiernos de intendencia. De hecho, en otras palabras, las provincias centroamericanas no estaban de acuerdo con el trato de los peninsulares que les daban a los criollos, los los tenían de menos. También por la forma en que administraban las riquezas, que se daban como tributo a la corona española, entre otras cosas. Por estas razones podemos decir que no querían nexos con España. Ya bien bastante. Según dicen que España los tributos los ocupaba para hacer guerra, cosa que no estaban de acuerdo. Vamos con la siguiente. ¿Por qué consideraban tardías la independencia de Cuba y Puerto Rico en relación al resto del continente? Porque a diferencia de Centroamérica, ellos sí buscaban la independencia de España para colocar otro tipo de gobierno. Ahí había un interés, como ahí Estados Unidos quedó gobernando. Más en el caso de Centroamérica, porque solo se querían quitárselos de encima. No, no era nada que querían poner alguien entrar al poder allí. Va, consolidación, dice. Elaboren un resumen sobre actividad 5 en pare, va. Elaboren un resumen sobre las diferencias y similitudes entre las distintas independencias de América. Deben tomar en consideración los siguientes elementos. Va. Presencia del proyecto político. Guerra de independencia. Seleccionemos dos regiones del continente para contratar. Que no las vamos a agarrar todas, solo vamos a agarrar dos. Para concluir la actividad, conversa con tu compañero sobre lo aprendido en este ejercicio. Va, ¿qué podemos decir? Va? Vamos a tomar la independencia de México versus la independencia de Centroamérica. Similitudes que comparten son que deseaban ser libres de la corona española, deseaban otro trato para los ciudadanos, abolir la esclavitud, etc. Lo que también comparten es que ambos fueron un proceso para realizarse, no fue de la noche a la mañana. Entre las diferencias que encontramos son la independencia de México. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el primer grito de dolor, de ¡ay, ay, ay, ay!, incitando a los indios y a los mestizos para que se unieran a él y se levantaron en defensa de la religión católica y proclamando a la Virgen de Guadalupe como su patrona. El 22 de octubre de 1814, en la ciudad de Apactizapa, se proclamó la primera constitución de la nación mexicana. Sin embargo, el movimiento no contó con el apoyo de criollos o peninsulares, por lo que siempre se mantuvo relegada. No le hicieron caso. En noviembre de 1820, Agustín de Iturbide asume el mandato del ejercicio para combatir a Vicente Guerrero y Pedro Ascencio en el sur, líderes insurgentes continuador de la lucha de Morelos. Finalmente, con la ampliación y consenso de los criollos, Iturbide, junto al líder insurgente Vicente Guerrero, da a conocer el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala un plan para establecer tres garantías: la religión, la unión y la independencia de América del Norte, independencia de Centroamérica. ¿Por qué no existieron levantamientos en masa? La independencia de Centroamérica, ¿cómo se caracterizó? Damos bien la expresión, porque no existieron levantamientos en masa. No hubo esta gran cosa. Se produjeron cuatro rebeliones o conspiraciones.
San Salvador 1811-1814, Granada 1811, Guatemala 1803. La motivación de estos movimientos no fue la independencia, sino la oposición a los gobiernos de la intendencia. Sin embargo, en este año de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia del Reino de Guatemala, con esto podemos establecer un poco las similitudes y diferencias de estas dos independencias como la mexicana y la centroamericana. Seguimos siguiente. ¿Qué nos decía que íbamos a hacer? Nos decía que íbamos a realizar. Continuamos. Actividad 6. En equipo. Reflexiona las siguientes preguntas y luego respóndalas. ¿Por qué se dice que las independencias hispanoamericanas tienen un origen multicausal? Porque lo que engendró la idea de independizarse de España fueron muchas. ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales en las que se apoyaron los procesos de independencias? Va. El descontento de la burguesía criolla. No estaban muy contentos con los peninsulares. Debilidad de la monarquía española. Ideas de la ilustración. Las universidades estaban bien de moda estas ideas, así que, bueno, puso digamos, desarrollo de la idea que se independizaran. Los monarcas ya no garantizaban el orden social y político y religioso, ¿va? Que llamaban su religión, ¿va? Ya no independicémonos de España. Pues, ¿sabes? Después de la independencia, ¿cuáles fueron los grandes retos económicos políticos para Hispanoamérica? Se enfrentó al reto de construcción de los estados. Se buscó el modelo político más adecuado para cada caso y también resolver el problema de la participación de los diferentes grupos étnicos y sociales en la construcción de los nuevos países. Va. Actividad 7. En equipo. Va. Primero, cada grupo elabora un afiche relacionado con los procesos de independencia hispanoamericana. B. Cada afiche contendrá una imagen sobre las independencias. Puedes buscarla en el desarrollo de la semana en internet o tomarla de algún libro de biblioteca, siempre y cuando se mencione su fuente. ¿Va? Cada afiche habrá una frase o un eslogan distintivo destacando si estás a favor o en contra o no le importa, ¿va? El proceso. Posteriormente, organizar una exposición de afiches en la aula para socializar la independencia y formular conclusiones. Va. Los afiches no pueden quedar así. Va. Defendiendo nuestras creencias. Va. La independencia de México. Va. En la mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo lanzó el grito de Dolores, ¡ay!, incitando a los indios y mestizos para que se unieran a él y se levantaron en defensa de la religión. Se sustrajeron del yugo de la dominación de española y pusieran a fin los tributos y otros signos degradantes de la subordinación. Va. El 22 de... no, va. Tras el fusilamiento de Hidalgo fue José María Morela quien retomó el liderazgo del proceso de independencia de México. El 22 de octubre de 1814, en la ciudad de Apostizán se proclamó la primera constitución, sin embargo no contó con el apoyo. Finalmente, el 24 de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala, se establecen tres garantías: la religión, la unión y la independencia de América del Norte. Tenemos aquí cuál sería el eslogan: defendiendo nuestras creencias. En este caso va por una mejora gubernamental, ¿va? La independencia de Centroamérica. ¿Cuál es que de ellos no era tanto de independizarse, sino que quitarse ya ese gobierno tan chueco que tenían? ¿Va? La independencia de Centroamérica. En Centroamérica no existieron levantamientos en masa. La efervescencia del periodo de Cortés ayudó a que se produjera cuatro rebeliones o conspiraciones. ¿Va? Tenemos el dibujo que va a caracterizar. Aquí tenemos las rebeliones de San Salvador, la de Granada, la de Guatemala. Sin embargo, es hasta el año 1821 cuando se firma el Acta de Independencia del Reino de Guatemala. Y eso que en El Salvador, bueno, según dicen que la independencia fue el 15 de septiembre, pero aquí en El Salvador nos dimos cuenta hasta el día 21, parece. Como no había WhatsApp, no había correo electrónico, me imagino que el pobre hombre queda 4 días, se tardó de venir desde Guatemala hasta San Salvador. Sin embargo, hasta el año 1921, cuando se firma el Acta de Independencia del Reino de Guatemala. La motivación de estos movimientos no fue
la independencia y no la oposición a los gobiernos de las intendencias, pues le pusimos por una mejora gubernamental, ¿va? Ahora tenemos lucha por la libertad sin descanso, ¿va? La independencia de Cuba. Para este caso hay tres momentos. La guerra de los 10 años, ¿cuánto duró la guerra? 1868 a 1878. La revolución de 1895. El fin de la guerra entre Estados Unidos y España. Los actores sociales fueron terratenientes, empresarios, agrícolas, militares como líderes del proceso de igual forma, los extranjeros como el general Máximo Gómez y por el otro lado los campesinos y trabajadores de las plantaciones, tanto blancos como negros. Va, va. Ahora vamos a América para los americanos. Va. La independencia de Puerto Rico. Acuérdense que ahí quedó dominando Estados Unidos. Por eso que en Puerto Rico hablan un poquito de inglés. Va. Ay, sí, por eso que ahí los artistas se dan el lujo de hablar inglés y español. Pues sí, porque nacieron en dos ámbitos. Va. Para la independencia de Puerto Rico. Vamos a la playa a comer papaya. Ahí en Puerto Rico. En este caso, los episodios son cuatro momentos. El nombramiento de Miguel de la Torre como capitán general de la isla en 1828. 23, pero 28, 23, ya no Mique, ya no Mique. Mico Pinto, ¿dónde está? Decía Niceto Tomé. Aquí tenemos, ¿va? El grito de los lares, movimiento fallido en 1868. La redacción de nuevas leyes para la administración de la isla de 1871. La intervención militar de Estados Unidos que separa a Puerto Rico de España, pero establece su control en 1898, ¿va? Que Estados Unidos quedó dominando, ¿va? Bueno, aquí tenemos la idea de los afiches, ¿va? Si gusta, si alguien lo desea, se lo podemos compartir vía Facebook, ¿va? Para que ahí los pueda imprimir, ¿va? Bueno, eso ha sido todo, ¿va? Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un like como apoyo.